Hoy estamos, bueno, como ayer y como anteayer, pues también de enhorabuena, ¿no? Tenemos aquí con nosotros a Antoni Giral, pues bueno, estudioso y teórico del cómic desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues ha ejercido como editor de diferentes colecciones y bueno, pues en su buen hacer también, en su faceta de guionista, pues ha escrito series publicadas en revistas nacionales y extranjeras. Una de las últimas cosas a nivel guionista pues es 11M, la novela gráfica, coescrita junto a Pepe Gálvez y dibujada por Joan Mundet. Y como divulgador, pues bueno, ha dado charlas por toda España. Ha comisariado diferentes exposiciones sobre autores y sobre sus historietas. Ha sido responsable de las exposiciones del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Es director de la enciclopedia del TVO al manga, compuesta por 11 volúmenes, de los cuales tenemos aquí una pequeña representación. Y bueno, otras tantas cosas, ¿no? Su currículum es casi infinito, pero bueno, pues es algo también muy resaltable. El año 2007 recibió el premio en el Salón Internacional del Cómic a su faceta como divulgador y como investigador de la historieta. Su conferencia viene a cubrir un poco esa parte de ese itinerario, de esos itinerarios cruzados entre Hugo Pratt y Corto Maltés que nos han faltado en este ciclo de conferencias, ¿no? Y es una parte más técnica y es una parte que nos va a comentar ahora, pues una evolución de todo lo que es el grafismo y la evolución en la obra del maestro Pratt, ¿no? Desde los maestros americanos como Milton Caniff a lo que él fue desarrollando ya también a través de ser un maestro también, de tener a sus maestros y luego ser el maestro de otros tantos autores, ¿no? No quiero extenderme, quiero ya darle la palabra a Antoni, sobre todo Antoni, agradecerte de todo corazón que estés aquí con nosotros y bueno, pues aquí tienes tu micro. Muy bien, muchas gracias, Paco. Bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí, como decía la canción. Y Paco, sobre todo gracias a ti, ¿no?, por haber hecho posible, ¿no?, estas jornadas y esta exposición, ¿no?, porque creo que, en fin, está muy bien que en Alicante pueda tener lugar algo así y nos permita, ¿no?, reencontrarnos o encontrarnos para celebrar este, digamos, homenaje a Hugo Pratt. O sea que para mí perfecto. Además, te lo agradezco doblemente porque, como todo el mundo sabe, a mí me gusta dar charlas básicamente porque, como en mi casa no me escucha nadie, es la única manera de que la gente tenga que escucharme por narices. O sea, los que vienen a la charla tienen que escucharme. Entonces, claro, solo eso para mí es sencillamente muy agradable. O sea que gracias doblemente a todos y a todas. Bien, bueno, vamos en efecto, como ha dicho Paco, esta puede ser una charla técnica, pero yo voy a intentar que no sea tan técnica para que, a pesar de que no conozcamos algunos de los nombres o algunas de las facetas de lo que voy a hablar, todos podamos saber interpretarlo, ¿no? Básicamente, de lo que vamos a hablar aquí, o de lo que voy a hablar aquí, y os digo que a nivel mientras yo esté hablando, si alguien quiere preguntar una cosa in situ, que levante la mano y se la responderé, o no, pero que levante la mano. De Milton Caniff, como dice aquí, a Corto Maltés, buceando en el grafismo de Hugo Pratt. O sea, ¿qué voy a tratar de explicar? Voy a tratar de explicar de dónde sale el grafismo de Hugo Pratt como historietista. No estoy hablando del Hugo Pratt ilustrador, que es otra cosa. De dónde sale ese Hugo Pratt, cómo se desarrolla ese Hugo Pratt y cómo llega hasta Corto Maltés, y en Corto Maltés cómo, si tenemos tiempo de llegar a eso, cómo desarrolla ese trabajo. Entonces, para empezar, debo decir que siempre se habla, perdonad, pero es que no puedo estar más. Siempre se habla de Milton Caniff, ¿no?, cuando hablamos de uno de los, y es cierto, es uno de los historietistas que más ha influido a Hugo Pratt. Pero hay varios historietistas que han influido a Hugo Pratt y los iremos viendo a lo largo de esta charla, ¿no? Uno de ellos, curiosamente, es este que hay aquí, del cual no he encontrado ninguna fotografía, y supongo que es explicable porque en realidad este hombre difícilmente pasa por la historia de los cómics de una manera muy fugaz, ¿no? Se llama Will Gould y, a pesar de su apellido, no tiene nada que ver con Chester Gould, que fue el creador de Dick Tracy, ¿eh? Will Gould, de Will Gould, mejor dicho, dijo Hugo Pratt, lo que está aquí escrito, que os lo voy a leer, pero también debo aclarar antes que Hugo Pratt en unas entrevistas decía unas cosas y en otras, ¿eh? O sea que Hugo Pratt, que era muy listo, porque
lo era, evidentemente, yo lo respeto muchísimo, pero él explicaba las historias a veces como le convenía, ¿eh? Eso que quede claro. Decía Hugo Pratt de Will Gold: fue este autor el que hizo que me atrajera al dibujar. El estilo de Gold era de una dinamicidad y modernidad sin igual. Él expresaba la personalidad de sus personajes a través de magnificar ciertas características y, a partir de un trazo esencialmente realista, se salta siempre un poco de los esquemas deviniendo hacia la caricatura. Eso lo dijo en la llamada La última entrevista a Hugo Pratt, de Graciano Ortiga y Pepi Vigna. ¿Puedes pasar, por favor, la imagen? A ver. Este hombre, Will Gold, era un dibujante de deportes en los años 20, dibujaba escenas deportivas en la prensa norteamericana, realizó algunas tiras también de cómic y en 1934 se supone que hace unas pruebas para intentar dibujar lo que iba a ser una nueva serie, una tira norteamericana de acción titulada Agente Secreto X9. Finalmente él no es el elegido, entre otras cosas porque alguien le dice que no se presente a la prueba, porque la prueba la ganó Alex Raymond, que es otro gran dibujante de cómics. Y él lo que hizo fue presentar una serie suya con un policía que también, ¿no? Protagonizada por un policía que trabaja para la policía, pero sobre todo trabaja encubierto. Esto que veis aquí es el estilo de Will Gold. Esto es del año 35. Él realizó esta serie solo 4 años. Una serie muy curiosa, muy poco conocida, pero muy atractiva, entre otras cosas, porque refleja muy bien, digamos, el estilo ese de serie, sobre todo a nivel de diálogos, ¿no? El estilo de los diálogos duros, cortos, incisivos, directos. Ahí es bastante, digamos que sobrepasa los límites de lo que en aquel momento se podía publicar casi. Hace incluso referencias sexuales. De hecho, durante todo el tiempo que él hace la tira, el Syndicate, que es la empresa que se la produce, le dice: hey, te estás pasando, tío, no vendemos esta tira, córtate. Y él pasa de todo, pero no solo eso, sino que además entrega tarde. Con lo cual, 4 años después, la tira desaparece y él se dedica a escribir guiones de cine, televisión y radio. Pero queda esto. ¿Cómo es el estilo de Gold? ¿Puedes pasar, por favor? Parte del realismo, evidentemente, pero como veis, en efecto, fuerza mucho la caricatura, sobre todo en los rostros. ¿Por qué lo hace? Sencillamente porque la caricaturización permite que las expresiones de los personajes sean mucho más fuertes, mucho más duras y se entiendan mucho mejor en la historieta. Eso por un lado. Por otro lado, ¿puedes pasar, por favor? Merci. Por otro lado, trabaja muy bien los planos, sabe distribuir muy bien los personajes en las viñetas y además tiene un estilo como duro. ¿Veis que el trazo es como recto casi, ¿no? Como muy duro, pero como si lo dibujara directamente a mano y de manera muy rápida, ¿no? Es un trazo muy nervioso. Yo creo que eso seguramente llamó la atención a Hugo Pratt, aunque posiblemente a Hugo Pratt no le quede nada en su estilo de este hombre. Pero luego veremos que sí, yo creo que sí. Sigue pasando. Bueno, digamos que Red Barry, que es esta serie de la que estoy hablando, fue una serie bastante conocida, en realidad en su momento, sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, se publicaron, esto que veis aquí abajo a la izquierda, se llamaba Big Little Books. Big Little Books eran unos libritos así, de pequeñitos, que se popularizaron mucho en los años 30 y 40, donde se reeditaban algunas tiras de prensa, pero por escrito. O sea, alguien escribía la historia y una viñeta se colocaba al lado. Y ahora en la siguiente, gracias, podéis ver que también hubo serial cinematográfico. No una película, sino un serial. Antes, en los años 30, lo que se solía hacer con el cine de género eran hacer seriales cinematográficos también, ¿no? Pues también, que además lo protagonizó, curiosamente, Larry Buster Crabbe, que fue el actor que también hizo de Flash Gordon, otro personaje de cómic. Bien, en Italia, evidentemente, el amigo Hugo Pratt lo conoció, pues por ejemplo, porque se publicó en La Risata en 1935 y en L'Aventuroso en 1936, con otros nombres, como podéis ver, Jimmy il Rosso o Bob Staff, pero está publicado en Italia también. Adelante. Y en España también lo pudimos ver como Ricardo Barrio el Pelirrojo. Nosotros somos así de chulos y le pusimos, evidentemente, un nombre también muy nuestro, editado en 1941 por Hispanoamericana Ediciones. Creo que solo aparecieron 4, con lo cual no tuvo demasiado éxito y es una pena. Se ha publicado otras veces en España, pero nunca ha tenido mucho éxito. Bien, ahora vamos a seguir con 2 de esos creadores que son básicos para entender la historia de los cómics,
porque sin ellos esta historia de los cómics no sería la misma y seguramente Hugo Pratt tampoco sería el mismo. Uno de ellos es Milton Caniff. Milton Caniff es un historietista que empezó muy joven a dibujar, hizo algunas tiras de prueba, hizo chistes sueltos, trabajaba para una agencia, hasta que en 1934 creó una serie para la prensa, Terry y los piratas, que es la que le hizo famoso. Luego siguieron otras. Dice, aquí hay un extracto del libro de Juan Sasturain, un experto en cómics argentino, una excelente persona y un gran experto en cómics, que decía, que entrevista a Pratt, y Pratt le dice: he estado varias veces con Caniff. Una vez fue a Ongaro a Londres a verlo. Perdón, porque estoy hablando de Noel Sickles, no de Milton Caniff. Disculpate, Noel Sickles, atención. He estado varias veces con Caniff. Una vez fue a Ongaro a Londres a verlo porque sabía que estaba allí, y hablando de dibujantes, Caniff le dice: ustedes no pueden quejarse, en Italia tienen a Hugo Pratt, que es un buen dibujante. Él siempre dice que fui yo quien influyó en él, pero creo que hubiera salido lo mismo sin conocerme. Claro que todos tenemos un modelo. Yo también, dijo aludiendo a Sickles. Pero después cada uno sigue su camino. Noel Sickles. Noel Sickles, en realidad, está en la base del estilo de Milton Caniff. O sea, eran amigos, trabajaron juntos, se influenciaron uno al otro. El uno dibujó la tira del otro, el otro dibujó la tira del uno. Pero, en realidad, el propio Caniff reconoce que es este hombre, Noel Sickles, otro personaje muy poco conocido, lamentablemente, porque hizo poquísima historieta y básicamente dedicó su vida a la ilustración, a ilustrar para revistas norteamericanas de prestigio. ¿Pasamos? Este hombre, Noel Sickles, empezó en 1934 a dibujar una tira titulada Scorsese Smith, que ya había, digamos que era de otro autor, de John Terry. Él empezó... tira la anterior, por favor. Pues la anterior. Él empezó, como veis, este es un estilo como... parece una ilustración, ¿no? Parecen ilustraciones casi de un libro. O sea, es un estilo relativamente trabajado. Sigue, pasa. Pero él, a medida que va avanzando, lo que hace es buscar algo que influyó absolutamente a todos los dibujantes, que es qué pasa con el blanco y el negro. O sea, cuando nosotros cogemos una fotografía, por ejemplo en blanco y negro, y la quemamos, quemar la fotografía quiere decir que solo queda blanco y negro, ahí hay algo. Están las sombras, que son lo que dan peso, y están los blancos, que son lo que habla también en contraposición con las sombras. Y eso es lo que aplica Noel Sickles. Como veis aquí, esto en realidad parecen casi fotografías, digamos, eso, ¿no? Quemadas, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Vemos manchas de negro, que muchas veces son manchas, pero que no son manchas. O sea, puede parecer una mancha, pero tú en esa mancha, ¿qué ves? Ves lo que hay. Si hay una sombra de un caballo, es una sombra de un caballo. Si hay unos matojos, son unos matojos. Si esas manchas están en la ropa, están en la ropa. Son manchas. Si están en el rostro, como veremos después, están en el rostro. Pasamos al siguiente. Y ya si veis cómo trabaja, fijaos en los exteriores, ¿no? O en cómo dibuja el coche. Tiene vida, pero solo lo que no hay es línea prácticamente. O sea, solo son masas de blanco y de negro que son contrastadas para que den la impresión que él quiere dar. O sea, fijaos en que en la viñeta del medio, del centro de abajo, no hay lo que llamamos líneas cinéticas. Las líneas cinéticas son esas líneas que acompañan al movimiento de un personaje para dar sensación de que está pasando algo, ¿no? No las hay, pero ¿hacen falta? No, porque vemos perfectamente que el coche está dando un tumbo gracias a cómo sitúa el contraste en blanco y negro, las manchas de negro, esas que hay arriba, que evidentemente son la tierra que despide el coche al volcar, etcétera, etcétera. Él va, digamos, cada vez más, fijaos en los matojos que hay también en esa viñeta, que son realmente 4, 5, 6 pincelazos. Chap, 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 pero son eso, lo sabemos lo que son perfectamente. La siguiente, vemos que hay una época en la que él introduce lo que se llaman las tramas. Ahí había tramas, digamos, antes se utilizaban unas tramas que eran manuales y que se enganchaban directamente en los dibujos, ¿no? Esas tramas servían pues para dar un tono, por ejemplo, si esta escena transcurre de noche, pues queda mejor porque así da más la sensación de que transcurra de noche, ¿no? Para crear
algunos matices en la ropa para separar personajes de los fondos, etcétera, etcétera. Seguimos. Fijaos en esta ampliación. ¿Qué es una cara para Noel Sickels? 2 trazos. ¿Qué es un ojo? Un trazo, prácticamente. Una nariz, otro trazo. Una boca, otro trazo. ¿Y la oreja? No hay nada más que eso, que la forma exterior de la oreja, no hay nada. Y es perfectamente una oreja. Esos personajes son perfectamente creíbles y son realistas. Además, o sea, no es aquello de son una... No, son realistas. Sigamos. Luego también trabaja con, creo que se llamaba Cipatone, ¿no? Ángel o Cipatone, con unas tramas especiales, un papel, perdón, especial, que si tú lo mojabas aparecían estas especies de tramas. Y bueno, creo que es fantástico poder ver cómo lo hace, porque fijaos que el ambiente, digamos, de nieve y los abetos que hay en el fondo no dejan de ser, insisto, 4 trazos que él da con un pincel que en el fondo, como es un papel especial, digamos, utiliza esa trama, ¿no? Sigamos. Y luego ya en su última etapa, digamos que empieza a parecerse más, o no sé cómo decirlo, a Milton Caniff, a quien veremos luego, ¿no? O al revés, en la que, bueno, aquí ya se despoja absolutamente de tramas, sigue trabajando con el blanco y el negro, pero dibuja algo más los fondos, sobre todo, están más trabajados, como podéis ver, pero sigue trabajando mucho con el tema de los contraluces. Para él, todo es blanco o negro, o sea, es que no hay matices. Entonces, a partir de aquí, siempre piensa, no hay ni siquiera, en la mayoría de casos, no hay tramas manuales, que se llaman. O sea, hacer unas rayitas y luego otras rayitas para que parezca que hay algo. No, solo hay blanco y negro. Vale. Y llegamos a Milton Caniff. Milton Caniff, yo creo que casi todos los que estáis aquí lo debéis saber, y si no os lo digo, pues no, pues eso es uno... Digamos que hay 2 o 3 grandes maestros básicos en la historieta de dibujo realista, ¿no? Y creo que aquí lo explica muy bien el propio Hugo Pratt, ¿no? Cuando dice, en cuanto a mí, habla Pratt, pienso que gráficamente he sido siempre muy fiel a Caniff. Él ha sido la gran invención, la gran novedad que encontré desde el punto de vista gráfico y también en lo que respecta al modo de contar una historia. Pero es que además Caniff, en una entrevista que le hicieron cuando estuvo en España en 1982, cuando le preguntan, ¿reconocería usted alguna influencia en su modo de hacer? Él responde, sí, desde luego, el mundo de la historieta realista se divide en 2 ramas. La que surge de Alex Raymond y la que parte de Milton Caniff. Yo elegí a Milton Caniff. Básicamente esto es así. Luego podemos decir, no es solo Alex Raymond, también es Hal Foster, sí, vale. Pero estamos hablando de que se parte de 2 bases conceptuales, digamos, de dibujo de escuela realista en la historieta, evidentemente. Una es la más trabajada, la más naturalista, como queramos llamarle. Otra es la que busca la síntesis. Y sobre todo lo que busca ese juego, ese contraste de blanco y negro. Caniff es importante. ¿Vuelvo? Sí, perfecto. No, sigue. Caniff, como os decía, en 1934 crea, escribe y dibuja Terry y los piratas. Y claro, esto que veis aquí yo diría que se parece, bueno, hay ciertas similitudes, ¿no? Con Noel Sickels, evidentemente, como os decía. Durante un tiempo el uno dibujó la tira del otro, se hacían esos favores, etcétera, ¿no? El trabajo que hace de la tinta, él utiliza aquí las tramas también para, bueno, los vestidos, para el fondo, para marcar un poquito, para que los personajes salgan en primer término. Por eso están algunos fondos con la trama gris, empieza más o menos así. Adelante. Va evolucionando, sigue con las tramas. Aquí cada vez se parece más a lo último que hemos visto de Noel Sickels. O sea, digamos que sigue esa escuela, trabaja mucho también las sombras, como podéis ver, por ejemplo, en la tira superior, en la última viñeta, ¿no? Digamos que esas sombras que hay en el suelo dotan de lo que se llama profundidad de campo. O sea, a la viñeta, ¿no? A ese momento que estamos viendo. Siguiente, por favor. Y aquí ya, bueno, 1935, fijaos en el tratamiento del mar, que a mí me parece, por llamarlo de alguna manera, brutal. Decirlo así corto, pero es brutal cómo estamos viendo el mar y cómo estamos viendo las olas y cómo estamos sabiendo si esas olas están bravas o no están bravas, están más o menos quietas o no, con esas manchas y esos espacios que hay entre las manchas, que es lo que marcan las olas. Es sencillamente increíble. Siguiente.
Bueno, él sigue evolucionando y aquí esto ya esto es que se parece mucho a lo último que hemos visto de Noel Sickles, directamente, ¿no? Aquí ya está empezando, digamos, a perfilar su estilo y si os dais cuenta, incluso lo que hace él es ser aún más, pero más sintético que Sickles, porque en algunos rostros utiliza la caricatura, cosa que no hacía Sickles. Fijaos, por ejemplo, en la viñeta 3 de la tira de abajo, de alguna manera el rostro de Pat Ryan, si no recuerdo mal, que es uno de los protagonistas de la serie, está mínimamente caricaturizado como lo está la de la chica. O sea, hay un intento de síntesis a partir de la caricatura, ¿vale? Siguiente. Aquí vemos también que para él es muy importante, en un momento dado, esto ya es de 1939, fijaos en la primera viñeta y en la cuarta de la tira de arriba, lo que os decía, del amigo Noel Sickles. Hace lo mismo, manchas, pero no son manchas tontas. Sabemos perfectamente dónde está ambientada cada viñeta y qué es lo que estamos viendo, ¿vale? Solo con ese contraste, solo con esas manchas, y además empieza a trabajar más los rostros. Fijaos que aquí siguen siendo caricaturizados, pero los rostros tienen más personalidad, más definida, hay más líneas. Seguimos. Esto ya es del año 39 y aquí seguimos viendo el juego que él hace con los contrastes entre blanco y negro. Hay que decir que además hay una cosa importante y es que este hombre, Milton Caniff, enseñó a mucha gente cómo se cuentan historias largas. O sea, Caniff era un especialista en crear personajes que tenían una fuerza bastante propia, que, digamos, psicológicamente estaban muy bien desarrollados, que aparecían y desaparecían en sus aventuras, y lo que es el concepto de saga lo tenía muy claro, ¿eh? O sea, es una historia súper larga. Terry y los piratas empieza en 34 y creo que acaba en 1946, o sea que son 12 años de una historia que en realidad nunca tiene fin, ¿eh? Siempre enlaza una historia con otra, de una manera muy inteligente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya vemos la última etapa de Terry y los piratas, donde definitivamente juega mucho con el tema de los contrastes, utiliza lo que podríamos llamar sombras chinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Reforzando esa profundidad y esa fuerza del dibujo. No es, fijaos en la viñeta 2 de la tira de abajo, no sé si podemos hacer un esfuerzo de memoria y ver que normalmente las tiras de prensa, porque estos son 2 tiras publicadas en 2 días, son 3 o 4 viñetas. El espacio es limitadísimo. No puedes hacer virguerías en teoría, pero este hombre los hacía. Casi todas las tiras, muchas tiras, se basan básicamente en figuras cortadas por aquí, que se llama plano medio, porque es más fácil y porque tú ves mejor al personaje. Pero él es capaz de hacer una viñeta como esa, la segunda de abajo, donde además está enfocada desde arriba. Es muy difícil dibujar así. Ese es solo un ejemplo. Luego ya a partir de 1947 crea otra serie, Steve Canyon, una serie, si la primera estaba ligada con la historia real, porque aparecía la guerra sino-japonesa y la Segunda Guerra Mundial, esta estará ligada también a través de la guerra, por ejemplo, del Vietnam. La posición de Milton Caniff además es favorable a la del gobierno norteamericano, todo hay que decirlo, que aquí depura un poquito más su estilo, pero fijaos que en los rastros de la chica y del hombre son aún más caricaturescos que los de antes. Y la siguiente, podemos ver una página dominical en la que, bueno, se muestra bastante bien lo que es capaz de hacer un dibujante como este cuando tiene que desarrollar una página de acción y sin diálogos. Muy bien, siguiente. Vale, algunos diréis, ¿y ahora de qué me estás hablando? ¿Qué hace Frank Robbins aquí? Bueno, digamos que Frank Robbins fue un dibujante de prensa norteamericano que siguió la estela de Milton Caniff y de Noel Sickles, que fue un poquito más allá y que yo creo que también influyó a Pratt. ¿Por qué? Él creó en 1944 Johnny Hazard, una serie de aventuras, una serie protagonizada por un piloto de aviación que primero es militar, luego no, luego es una especie de espía, para entendernos, que trabaja para el gobierno norteamericano. Fijaos en estos dibujos, fijaos en que, a diferencia de Caniff, él como que termina más, cierra las líneas, ¿eh? Esas líneas no parecen tan espontáneas, ¿eh? Parecen más pensadas, están cerradas. Utiliza también los contrastes de blanco y negro, evidentemente, pero no tanto como Caniff. Y fijaos que, en realidad,
el personaje puede parecer realista, pero fijaos que el primer personaje que hay en la primera viñeta es casi caricaturesco. Se utiliza también mucho la caricatura. Pasamos a otra página y aquí vemos evidentemente ese concepto de caricatura que existe mucho, porque, insisto, la caricatura permite en pocos trazos expresar muy bien, o sea, que las expresiones de los personajes queden reforzadas en el dibujo. Bien, adelante. Pues ahora, aquí una foto del guapo de Hugo Pratt cuando era joven. Vamos a por Hugo Pratt. Umberto Eco decía, lo de las citas, ya sé que lo que pasa es que queda bien, ya sabéis, es aquello de, hostia, qué bien, parece que te has molestado en buscarla y queda muy intelectual. Pero bueno, la cita es de Umberto Eco, que decía que Pratt se sepa un mito, sino él sus personajes, lo dice el hecho de que gran parte de su obra gráfica más interesante está dedicada a documentar los mundos de los que nos habla en sus historias. Pratt se glosa, no es inmodestia, hace aquello que le piden sus lectores. Quiere saber si era de verdad lo que había contado. Quieren saber si era verdad lo que habían contado. Bien, pues nada, pasamos y empezamos con Pratt. A ver, cuentan la historia, contaba el mismo Pratt, que él, digamos, leía las revistas, supongo, para niños, para jóvenes, que había en Italia, pero claro, Pratt había viajado mucho, debido a que además su padre era militar, y también consigue los suplementos de prensa norteamericanos aparecidos en los años 30, con lo cual su visión de la historieta le entra por ahí, por esas tiras de prensa norteamericanas de los años 30. No es raro, pues, que uno, podríamos decir, su primer trabajo profesional, que es este, Lasso di Picche, que no sé cómo se pronuncia en italiano bien, pero es así, con guión de Mario Festineri y Alberto Ongaro, del año 45, como podéis ver, es muy, ¿cómo llamarlo?, primitivo, ¿no? Pero ya hay alguien que está intentando hacer algo que además no es fácil, jugando con las sombras, jugando con los planos. No todos son planos medios, en fin, está intentándolo, ¿vale? Siguiente, por favor. Merci. Si vamos revisándolo bien, yo creo que si tenéis un poquito de memoria visual, veréis en alguna de estas viñetas a personajes que se parecen, aunque sea un poquito, a algunos de los que hemos visto antes de Milton Caniff, porque claro, sí, copiaba, evidentemente. ¿Pasa algo malo? No. Todos los que empiezan, aquí era muy joven, Hugo Pratt empezaba, tienen siempre a alguien de referencia, 1, 2 o 3, y copian. Eso les sirve para poco a poco ir, digamos, materializando su propio estilo. Eso es normal. Siempre ha sido así, siempre lo será. Y en la siguiente página, bueno, Pratt da un salto, y nunca mejor dicho, da un salto porque se va de Italia a Argentina, donde vive varios años porque tiene una oferta de trabajo, él y unos compañeros suyos, tiene una oferta de trabajo importante y decide que bien, que está bien, que se va para allá, y por eso, gracias a eso, Hugo Pratt hablaba el español, y curiosamente cuando le escuchabas hablar español, hablaba el español como un argentino, ¿no? Una mezcla a veces del italiano, pero era muy, muy curioso. Pero bueno, el hombre lo hablaba muy bien. Se va a Argentina y, como veis aquí, bueno, esta es una serie que hizo con Alberto Ongaro, que en realidad empezó Dino Battaglia, si no recuerdo mal, a dibujar, Jungle Man, y que él continuó. Sigue siendo, yo aquí veo bastante, bueno, es evidente, ¿no?, que sigue siendo heredero de Caniff, pero también diría del amigo que os he enseñado antes, de Frank Robbins, ¿no? Fijaos además que ya tenía la costumbre de hacer algo que curiosamente seguiría haciendo con el tiempo, que es situar los primeros planos muy bajos. Si veis la viñeta 4, la viñeta de la primera tira, la viñeta 4 de la tercera tira y de la cuarta tira, es curioso cómo sitúa los primeros planos muy bajos y a veces los corta por aquí. Eso es algo que siguió haciéndolo con el tiempo. Siguiente. Esto también es Jungle Man, y aquí incluso se diría que en la primera viñeta de la tercera tira hay como un intento de parecerse en algo de Spirit. De Spirit, que era otra serie de los años 40, de Will Eisner, que seguro que él conocía, evidentemente, y que también, como mínimo, a nivel de tipo de historia y algunos encuadres, le influenció. Seguimos. Bueno, a ver, él trabaja en Argentina para varias editoriales. La editorial Abril, la editorial Frontera, y no crea él, sino que le crean varios personajes que algunos de ellos o series eran muy importantes. Esta es una de ellas. Sargento Kirk, con guión de Héctor Germano Estergel, un excelente escritor, guionista argentino,
que desgraciadamente fue secuestrado por los militares argentinos durante la dictadura y desapareció. Evidentemente lo mataron los militares por sus ideas políticas. Y bien, aparte de eso, era un hombre que sabía escribir muy bien y tener un trazo humano, humanista de los personajes increíble, ¿no? Aquí este Sargento Kirk es una especie de western, pero no es el western habitual, ¿no? El Sargento Kirk es un tipo que incluso no está contra los indios, sino que a veces los defiende, ¿no? Digamos que, y eso ocurre en los años 50, como veis aquí en Argentina. Pensad que en aquel momento en Argentina se da una revitalización importantísima de la historieta, muchos autores importantes publican ahí, aparecen muchas editoriales y la industria crece muchísimo. Adelante. Bueno, vamos viendo que Prat va evolucionando, pero evidentemente ahí está Caniff, ahí está esa intencionalidad de hacer caricaturas en los rostros, sobre todo, de jugar con las sombras. Ya veis que hay muchas sombras chinas o digamos, figuras en negro que permiten destacar por encima de los fondos. Él trabaja bastante eso. Seguimos. Y los primeros planos, como decía, siguen siendo muy canifianos, son bastante expresivos, pero tienen ese puntito, digamos, de caricatura. Seguimos. Bueno, él sigue evolucionando poquito a poquito, pasamos ahora a otra. Y lo que quería deciros es que, para situarnos un poquito, os estoy hablando de una Argentina en la que se publican autores de primerísima línea, dibujantes de primera línea, guionistas fantásticos. Se dio por una serie de circunstancias que se unieron allí y realmente resultó brutal. Eran dibujantes y guionistas argentinos, italianos, españoles y de otros países. O sea, mientras Prat estaba publicando, publicaban en Argentina todos estos autores que vais a ver ahora, que yo creo que eso es un incentivo muy importante para Prat. Porque, claro, trabajar al lado de, por ejemplo, Dino Battaglia, que era amigo personal de Prat, de quien hablaremos luego, pasa por favor, o de Carlos Freixas, un dibujante español que emigró una parte de su vida a Argentina, también para trabajar, o, evidentemente, Alberto Breccia, en este caso con Morcinder, luego con otras series que veremos. Alberto Breccia es otra figura tan básica de la historieta como pueda serlo Milton Caniff. Breccia sale de Caniff, pero desarrolla también su propio estilo, que no tiene tampoco nada que ver con Prat. Arturo del Castillo, un chileno que era un dibujante absolutamente brutal, muy agraciado para dibujar la figura humana, que se hizo muy famoso gracias a diversas series del oeste, algunas de ellas publicadas aquí. Carlos Roume, otro grandísimo dibujante argentino, aquí vemos una portada suya, un dibujante realista, de estilo naturalista. Y otra vez Alberto Breccia con Oesterheld. Bien. O El Eternauta, que, digamos, se publica mientras Prat está justamente trabajando para esta editorial. El Eternauta, para entendernos, es una de las obras básicas de la historieta mundial. No de la historieta argentina, sino mundial. Bien. Seguimos con Prat. Va evolucionando, sigue trabajando con Héctor Germano Oesterheld, en este caso con Ernie Pike, que son las aventuras de un, digamos, corresponsal de guerra norteamericano que cuenta, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, luego otras, a través de historias de soldados, ¿no? Historias humanistas que nos muestran que a veces no todos los soldados son buenos ni malos, sino que existe el intermedio, existe lo gris, lo cruda que realmente puede ser la guerra, y no solo para los norteamericanos o los aliados, sino también para los nazis. Él sigue dibujando en ese estilo, sigue trabajando mucho las sombras y el blanco y negro. Vamos pasando. Se preocupa bastante, pero bastante, cada vez más, parece, de conseguir esos sombreados, esas luces, esos contrastes que destacan mucho las figuras y que les aportan, digamos, un especial atractivo, ¿no? Seguimos. Como podéis ver aquí también es capaz de asumir la sencillez cuando hace falta, ¿no? La viñeta 4 es una viñeta que puede ser brutal porque se supone que se ha disparado un torpedo contra un barco, ¿no? Se puede dibujar de muchas maneras. Pero si se dibuja así, de esta manera tan sencilla, que realmente siguen siendo 4 trazos, insisto, también funciona. O también puede funcionar perfectamente. Bien, seguimos. Otra página de Ernie Pike. Ticonderoga es otra de las series que Prat realiza para Argentina, con guión de Oesterheld.
una serie de aventuras en la que, atención, utiliza algo que no sé si se ve muy bien, pero que son como una aguada. ¿Veis unos grises? ¿No? No sé si los veis bien. O sea, utiliza esa aguada que es como un complemento al dibujo, ¿no? Es como si fuera más ilustrado. Entonces no trabaja tanto el contraste en blanco y negro y esa aguada le da otro aire al dibujo de Prat. Sigue. ¿Veis aquí la aguada? La utiliza a veces para pintar las figuras, pero fijaros en la viñeta inferior izquierda. No hay línea. No hay línea, es todo mancha. Con la aguada, sobre todo. O sea, y el efecto es muy bueno. Seguimos con Ticonderoga, que realmente creo que es una obra muy interesante. Seguimos. Fijaos también en que él aquí dibuja algo más los rostros de los personajes. Antes eran más, digamos, sintéticos, ahora dibuja un poquito más. Seguimos. Aquí no, o sea, depende del capítulo, él lo que hace es tirarse por un lado o por otro. Fijaos otra vez en que esos rostros, digamos, con 3 líneas también, están perín caricaturizados y podemos ver perfectamente, entender los sentimientos que nos está intentando decir. Seguimos. Ana de la Jungla es otra serie que antes lo estábamos hablando con Ángel, ¿no? Que originariamente haría para Inglaterra, pero que también se publicaría no muy tardar en Argentina. Hablábamos con Ángel que fijaos que él siempre trabaja hasta ahora casi siempre en 4 tiras. Bueno, se publica en 4 tiras, no trabajaba en 4 tiras originariamente, se publica. Digamos que él, como lector que era de tiras, tiene ese concepto claro, porque además él publica siempre en revistas. Todo depende del formato. El formato en el que vas a publicar es básico y te marca lo que puedes hacer o no. Las revistas te permitirían hacer esto. Bien, Ana de la Jungla es otro paso adelante en lo que estábamos diciendo, ¿no? En esos contrastes entre blanco y negro, en esas intenciones de explotar lo máximo posible de las sensaciones y de las expresiones de los personajes. Seguimos. Y llega un punto en el que, aquí me he equivocado, el año no es 49 sino 59. Llega un punto en el que Prat viaja a Londres, se va de Argentina, le ofrecen, creo que fue su amigo Roy Dami, que era un historietista italiano fantástico, le ofrece la posibilidad de trabajar directamente para una empresa inglesa, Fleetwood, una empresa británica. Publicaban ellos, entre otras muchas cosas, unos cuadernitos así de pequeñitos, de 96 páginas, de blanco y negro, de guerra y de muchos otros temas, de romance, de aventuras, pero en concreto le ofrecen la posibilidad de dibujar, no de escribir, de dibujar algunos de esos cuadernos. Yo, sinceramente, paso un poco por encima de esto porque creo que Prat no, digamos que un dibujante también necesita sentirse reconocido en el trabajo y sentir que ese trabajo le motiva. Creo que hay trabajos que a Prat no le motivan y creo que este es uno de ellos. La sensación que tengo es que no le motiva. Lo que pasa es que Prat, como podéis ver, ya es un dibujante hecho y derecho y por tanto tiene la suficiente técnica como para hacer unas páginas como estas que lucen muy bien, están muy bien contrastadas con el blanco y el negro, están muy bien documentadas seguro de lo que son los uniformes, etcétera, etcétera, y funciona. Siguiente. Pero a mí me da la sensación, viéndolo, de que él no estaba excesivamente motivado con este trabajo que hizo hasta el año 62. Luego llega, antes de marchar de Argentina del todo, antes de volver a Italia, su obra, realiza Welling, o For Welling, que en realidad la realiza en 2 etapas. Hay una primera etapa y una segunda. Otra historia de aventuras muy interesante, ya escrita por él, cuando no pone lo contrario, ya escrita por él, donde sigue evolucionando en su estilo, como podéis ver, siguiente página, donde insisto en que sus rostros son como muy, ¿cómo decirlo?, muy expresivos, lo consigue de una manera, insisto, muy sencilla. Siguiente. Y fijaos también arriba
cómo sigue trabajando con el tema de los contrastes entre blanco y negro puro y duro. Siguiente. Esta es una segunda etapa, digamos, de For Willing, publicada posteriormente, por tanto ya es otro Prat, que lo veremos más adelante. Siguiente. Y aquí empieza, bueno, empieza no, digamos que a partir del año 60 y algo, él vuelve a Italia, o vuelve a publicar en Italia, mejor dicho, y básicamente en una revista que se titulaba Corriere dei Piccoli, que era una revista para niños, una revista de la democracia cristiana, ¿no? De una empresa de democracia cristiana, y para niños, o para jóvenes, ¿eh? O sea que eso también hay que tenerlo presente, ¿vale? Cada cosa es importante. Él ahí realiza bastantes historietas, casi todas o todas, con guión de Mino Milani, un periodista y escritor bastante conocido en Italia, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿no? Las aventuras de Billy James. Fijaos que como se publica en una revista que es muy grande, porque esa revista tenía un formato muy grande, sabe o puede utilizar, en este caso, ya no las tiras, sino que puede hacer una viñeta más grande, como es ese caso. Fijaos en el movimiento, esa estructura de movimiento que los personajes parecen detenidos en el aire, como retenidos en el aire. Eso es muy canifiano también, ¿eh? Mucho de él. Aquí vemos la otra parte de la página donde, claro, aparte de que esta revista publicaba o en color o en bitono, como podéis ver, aquí hay cosas en blanco, en gris y en esta especie de, bueno, de rojo, de magenta, sigue trabajando muy bien el tema de los contrastes en blanco y negro. Fijaos en la primera viñeta de todos de arriba, esa figura en la que en realidad los vemos a los dos luchando. Si analizáramos y la ampliáramos, veríamos que siguen habiendo 4 trazos, no hay más. Yo creo que Dino Battaglia es otro de los autores que en un momento dado influencia en parte al amigo Hugo Pratt, sobre todo en esta etapa italiana. Aquí los tenéis a los dos, eran muy amigos, tuvieron carreras, digamos, paralelas en algún momento. Dino Battaglia tuvo la oportunidad de viajar a Argentina, no lo hizo, pero colaboró para Argentina, también colaboró para el mercado británico, pero luego ya directamente colaboró para el mercado italiano. Pasamos. Y decía Hugo Pratt que Dino Battaglia era un poeta de la historieta. Aquí tenemos algunas muestras del trabajo de Battaglia a lo largo del tiempo, como I Cinque de la Selena, que también se publicó en Corriere dei Piccoli. Fijaos en ese grafismo que también juega con el blanco y el negro, pero que introduce matices en los negros y manchas. Siguiente página. De otra serie, Moby Dick, que dibujaría para Sargento Kirk, una adaptación al cómic. Fijaos que ya no es tan realista, es un dibujo más personal por parte de Dino Battaglia, que utiliza esa mancha hecha como con esponja, ¿no? Creo que es una esponja, la pones en el tintero y entonces vas dejando esas manchas que hay, están hechas de esta manera y aportan, digamos, un matiz, yo creo que interesante al dibujo. Bien, seguimos con Dino Battaglia. Dino Battaglia llega a hacer cosas como esta, ¿no? O sea, fijaos la manera que tiene, primera, de componer la página. Se olvida ya de que si hay 1, 2, 3 o 4 tiras. No. ¿Cómo compone la página? De otra manera. Igualmente narrativa, pero de otra manera. Y sobre todo, cómo juega con el blanco y el negro. No es como Caniff. Es otro tratamiento porque su estilo, insisto, es distinto. Está a medio camino entre el realismo y la caricatura. Seguimos. Una de las cosas que más llamaría la atención del amigo Battaglia es sus adaptaciones al cómic de diversos relatos de escritores como Poe, como Robert Louis Stevenson y como otros, publicados en la revista Linus en los años 70. Fijaos en este tratamiento, fijaos en esta, es que es brutal, la primera historieta, la primera viñeta está muy bien ambientada. O sea, estamos ahí, estamos en esa calle oscura de Londres. Fijaos todo el blanco que deja por abajo y todo el contraste del negro que hay por arriba. Toda la fuerza que se va hacia arriba. Seguimos. Bueno, volvemos a Hugo Pratt, que sigue trabajando para Corriere dei Piccoli y hace cositas como esta, ¿no? Que es, bueno, aquí veis que no hay prácticamente sombras porque esto se publicó en color y es una adaptación de los viajes de Sinbad el Marino. Seguimos con Pratt. Adapta junto a Mino Milani La Isla del Tesoro, una obra que, si no recuerdo mal, no está publicada en España. ¿Está publicada en España? Sí. Destrozada. Sí. Está destrozada en España.
Claro, no es fácil publicarla igual porque os he dicho antes que esta revista era muy grande. O sea, yo he tenido que escanear la mitad de la página y la otra mitad porque no cabe. Una revista muy grande y, bueno, digamos que otro paso adelante, pero fijaos que hay algo que a mí personalmente me dice que Prat también se miraba a Battaglia. O sea, aquí ya no está en Canifiano. Es como si él fuera consciente de que está trabajando para otro medio, para otra revista, juvenil, y además está haciendo una adaptación literaria. O sea, es un dibujo ya que tiende más hacia la ilustración, ¿no? Está como más trabajado. Seguimos. ¿Veis esos rostros, todas esas líneas que hay en esos rostros? Esas definiciones de personajes son diferentes. Ya no se juega tanto contra la mancha, con la luz y con la sombra, entre otras cosas porque sabe que esto se va a publicar en color, claro. Seguimos. Otro ejemplo de Isla del Tesoro, en lo que sigue pasando exactamente lo mismo, y otro. Es una pena que no se haya publicado bien, porque realmente es una historia entretenida, pero además, todo el mundo conoce la Isla del Tesoro, por supuesto, pero el trabajo de Hugo Pratt es bastante brillante. Bien, seguimos. Y nada, también para Corriere dei Piccoli dibuja una serie titulada Fanfulla, con guión de Mino Milani. Creo que Fanfulla era un héroe del siglo XV, de la Italia del Renacimiento. Le cuentan su vida. Como veis aquí, fijaos cómo vuelve, ya no a Caniff, sino a Prat. Ya estamos empezando a hablar de Prat, ya no hablemos de Caniff. Fijaos cómo son como manchas hechas así, como muy en seco. Eso se ve, por ejemplo, en la última viñeta abajo a la izquierda, ¿no? Como muy en seco, que van marcando. Es como si dibujara, seguro que dibujó a pluma y desde luego con el pincel mataba, digamos, o redondeaba, ¿no? Ese dibujo. Entonces la siguiente, fijaos en la viñeta de la derecha, yo es que ahí veo a Dino Battaglia, lo siento, ¿eh? O sea, y me parece natural y normal, ¿eh? Son cosas que si alguien trabaja junto a otro o sencillamente lo adora o lo sigue, pues ocurre, ¿no? Entonces yo veo que ese tratamiento es un poquito. Bueno, en 1967 ocurre algo importante, aunque él no lo sabe, ¿eh? Aquí seamos realistas. En 1967 consigue que un editor le pague una revista en Italia titulada SGT Kirk, Sargento Kirk, y desde el número 1, si no recuerdo mal, empieza a publicar La balada del mar salado, que debería traducirse como La balada de la mar salada, ¿no? Una balada de la mar salada. Eso siempre lo ha reivindicado Ángel y por eso he querido decir. Una balada de la mar salada. Bien, el caso es que en castellano, nos guste o no, se titula así. Esta es la primera viñeta en la que aparece Corto Maltés. Hay que decir, esta es la versión publicada en Corriere dei Piccoli, aunque se publicó en Sargento Kirk. ¿Qué es La balada del mar salado? En principio es una historieta de aventuras. Digamos que Hugo Pratt se encuentra con que le hacen una revista, se la publican y él es libre y hace lo que quiere. Entonces escribe una historia muy larga, que podría ser una novela de aventuras, pero la escribe en formato de cómic, 100 y pico páginas. ¿Cuántas tiene? 112. Y la publica en varios números. Bien. ¿Qué pasa? Pues que aparecen varios personajes, ¿no? Entre ellos Rasputín, el de arriba a la izquierda, y otro tipo que aparece aquí por primera vez, abajo, al que llamará Corto Maltés. Es una historia ambientada en la Primera Guerra Mundial, donde unos son piratas, los otros, etcétera, etcétera. Y sobre todo es una historia también de iniciación por parte de unos adolescentes que son casi los verdaderos protagonistas de la historia. O sea, esta historia tiene muchos protagonistas. Y uno de ellos es Corto Maltés. Entonces seguimos. Fijaos que ya Pratt ya está ejerciendo de Pratt, ¿eh? Ya está limpiando mucho las líneas que a veces dibujaba, buscando de nuevo esos contrastes, buscando detalles como por ejemplo esas gaviotas que tanto significarán en la trayectoria de Corto Maltés, buscando el tratamiento sintético, por ejemplo, que hace de la tierra, de la línea de tierra de las pisadas, buscando ese juego de sombras que hay en la viñeta de la derecha de la tercera tira y buscando silencios a veces, ¿eh? Bueno, seguimos. Curiosamente, yo creo que
esta no es la obra que marca, digamos, la madurez de Prat, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaos que esto es otro estilo. No es exactamente lo mismo de antes. Esto parece como más, tiene una tendencia más realista. No sé. Exacto. Porque está copiando de una fotonovela, ¿eh? Sobre todo en las poses de la chica. Entonces, claro, ahí se nota que hay diferencias y que se está todavía fraguando, ¿no? ese Hugo Pratt. Sigamos. Pero fijaos ya en esa línea del horizonte baja, ¿no? Esas palmeras, como yo hablo del tratamiento que él hace, ¿no? Esa en la viñeta 2, que es la primera de la primera tira, cómo está dando las pinceladas del pincel y cómo se mueven los personajes, sobre todo en la última viñeta, ¿no? Hay una estructura de movimiento, digamos, que es muy fiel a cómo dibuja Hugo Pratt. Es muy curioso. Sigamos, luego la veremos más. Seguimos con las gaviotas, seguimos con los personajes y seguimos con lo que os he dicho antes. Fijaos en la tercera tira, viñeta de la derecha, cómo los primeros planos están muy bajos. Una de las características que no sé exactamente por qué lo digo. Seguimos. Bueno, total, que se publica la balada del mar salado y punto. Y ya está, y no pasa nada. Aparece un tal Corto Maltés como aparecen otros. Punto. Él sigue con sus trabajos, publica Los escorpiones del desierto, otra serie de aventuras ambientada en la Segunda Guerra Mundial en África, donde sigue desarrollando cada vez más lo que estamos diciendo, sigue pasando. Fijaos en las líneas de las dunas. Sigue. Sí. Era en blanco y negro, sí. Ángel, que nos pilla el toro, que vamos mal de tiempo. No, pero está bien que lo matice, hombre, está perfecto. Sigamos. Sigue. Bueno, también hace esto, que es, curiosamente, lo hizo para Corriere dei Piccoli, pero no llegó a publicarse porque en aquellos momentos estaba pasando lo que ahora vamos a explicar sobre Corto Maltés, ¿no? Pasa. Aquí esto ya se parece bastante a lo que hará luego en Corto Maltés. Bueno, Corto Maltés. Antes lo estábamos hablando con Ángel. Supongo que sería en 1969. Él va a Francia a buscar trabajo, ¿no? Y se dirige a la editorial de la revista Pif Gadget, una revista publicada por la editorial Vaillant, que era una editorial perteneciente al Partido Comunista Francés, ¿vale? Pero que publicaba esta revista, que era una revista muy interesante, con series de aventuras, de humor, etcétera. Me explicaba antes Ángel, que yo no lo sabía, que de entrada él va a buscar trabajo, a ofrecer trabajo, pero le rechazan, pero que hay un redactor, Mugel, ¿no? Que, bueno, dice, hombre, a este hombre habría que darle trabajo, que es bastante bueno. Y entonces le encargan, oye, ¿por qué no recuperas ese personaje que tenías en aquella historia? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, la batalla del mar salado, ¿no? ¿Por qué no recuperas ese personaje? Y entonces aparecen las primeras aventuras de Corto Maltés, que son todas de 20 páginas, se publican en blanco y negro, son para adultos y aparecen en una revista infantil y juvenil. O sea que, supongo que si alguien le dijo a Prat, oye, que esta es una revista para niños, él dijo, ya, pero es que yo no sé escribir para niños, digo yo. Porque, perdón, como podéis ver, si alguno lo habéis leído, Corto Maltés no es lectura infantil. Tal vez juvenil, pero no infantil. Bien. Espera, que voy a leer esta frase que vi aquí. En una entrevista de Florian Rubis a Raffaele Vianello, que fue amigo y asistente de Hugo Pratt durante muchos años, dice: la economía de detalles superfluos se convirtió en una de las características de su estilo. Esa búsqueda la llevó en la última parte de su carrera a adquirir un dibujo radicalmente depurado, una escritura como él lo llamaba. Vale, sigamos. Sí que es cierto. Empieza a partir de aquí. A pesar de que, como podéis ver, los trazos que hay en este rostro son bastante no depurados, sino que hay bastante dibujo. No hay tanto, digamos, tratamiento del contraste en blanco y negro. Hay mucho rayado, mucha sombra hecha con las rayas, con rayitas, sigamos. Pero sigue estando, obviamente, el trabajo del contraste entre el blanco y el negro. Fijaos en otro detalle que se le achacaba a Prat. Fijaos en las tres primeras viñetas donde hay una especie de intercambio de golpes.
Y si uno se pone en plan sibarita, dice, a ver, en la primera viñeta Corto Maltés lleva gorra, pero en la segunda no. ¿Dónde está la gorra de Corto Maltés? ¿Premio a quién? Bueno, da igual. O sea, hay gente que ha llegado a intentar cargarse a Hugo Pratt porque decía que no tenía fallos de raccord, que se llama. En el cine raccord es, ya sabéis, lo que va de una... Teóricamente lo que va de una escena a otra tiene que estar absolutamente donde estaba, en el mismo sitio, si no es que hay un fallo de raccord. O sea, pero es que a él no le interesaba eso. A él lo que le interesaba era explicar la historia de manera sucinta, y en este caso es una escena de acción donde el lector va pasando los ojos en 3 viñetas que no tienen diálogos, porque en contra de lo que hacen los superhéroes, que continuamente hablan cuando se pelean, cosa que nunca sabré exactamente cómo consiguen hacerlo, pero lo hacen, mientras se pelean hablan mucho, estos no hablan, porque no hace falta. Seguimos. Os voy pasando páginas el título está abajo, de historietas cortas publicadas en Pif Gadget. Fijaos aquí el tratamiento que hace de las personas de color. Como no es políticamente correcto decir negros, diremos personas de color. Cómo las describe de una forma, vamos, son personas de color, son negros perfectamente, pero fijaos que en esos, cómo lo hace con las manchas, dónde pone esos trazos del pincel, ¿no? Para que quede claro que esas personas son de otra raza. Fantástico. Seguimos. Bueno, va avanzando. Fijaos en la segunda viñeta. La segunda viñeta, ¿qué son? Otra vez, volvemos a las 4 manchas, ¿no? Pero vemos perfectamente que es, ¿no? Un velero que está en él, no hace falta decirnos nada más. O sea que él nos inspira. Esto es muy curioso también, porque curiosamente el nuevo dibujante de Corto Maltés, Rubén Pellejero, ha seguido la estela de Hugo Pratt al hacer al amigo Corto Maltés con unas piernas muy largas. O sea, el amigo Corto Maltés tiene las piernas muy largas, las tiene más largas de lo que es habitual en el dibujo, de lo que sería deseable si hacemos la típica comparación de un cuerpo tiene que tener 6 o 7 cabezas, sí. Pero a veces las tiene muy largas porque le interesa al amigo Hugo Pratt, que lo que hace sencillamente es en la primera viñeta hacerla más larga. ¿Por qué? Para forzar y reforzar la acción. O sea, está falseando la realidad, pero nosotros no lo vemos. Ni falta que nos hace. Pero lo que sí que vemos... Sí, si os acordáis, en efecto, Caniff manchaba mucho, el negro era para mí muy importante, y Pratt se deshace de eso y hace todo lo contrario. Bien, seguimos. Aquí es otra página en la que podemos ver el tema de los blancos. Insisto en el hecho de que los primeros planos están muy bajos, lo cual no es habitual, pero bueno, es una forma, digamos, de expresarse del amigo Pratt. Seguimos. Sí, lo que pasa es que, claro, lo hacen unas viñetas. No, sí, eso es importante decirlo. Hay dibujantes de cómic que hacen los bocadillos. Los bocadillos son los globos de los personajes que hablan. ¿Por qué? Porque tienen el guión delante y saben lo que ocupará y entonces hacen un bocadillo calculándolo más o menos. Pero hay dibujantes que no. Muchos dibujantes de cómic dejan espacios para que alguien, que es el propio rotulista o un grafista, haga los bocadillos. Y eso, en efecto, puede producir efectos curiosos. Bien, veamos la primera viñeta y la segunda viñeta, porque aquí a mí de repente pensé, hostia, pero hay otro autor importante que parece ser que es evidente, que a Pratt él mismo lo reconoció, ¿no? Le ha influenciado, que es... Siguiente. Alex Toth. Alex Toth es un autor para autores. Es un autor que no conoce prácticamente ni Dios, ni en Estados Unidos ni aquí, sobre todo aquí, pero que encanta a todos los dibujantes. De Estados Unidos, de Francia, de Italia, de España, de Brasil, del Congo, de todas partes. Porque es un grafista excelente. Un tipo con un sentido de la composición y sentido de lo que es el blanco y el negro fantástico. Y bien, aquí en esta entrevista que le hicieron al compañero, a Rafael L. Vianello, al compañero de Hugo Pratt, él decía, siempre se habla de la influencia de Milton Caniff en Hugo, pero mucho menos de la de Toth. Toda su vida Hugo ha evidenciado su admiración por ese gran maestro de blanco y negro. En efecto, Alex Toth, veremos algunas imágenes en orden cronológico. Esto es de cuando hizo El Zorro, que curiosamente se suponía que en 1961-62
Hugo Pratt tenía que dibujar la serie del Zorro, pero Pratt dijo, vale, pero si queréis que dibuje esa serie tenéis que enviarme una carta conforme el señor Alex Toth, a quien yo admiro, no quiere seguir dibujándola. Yo no quiero quitarle la serie. Y claro, los de la editorial se rieron mucho, entre otras cosas porque el copyright del personaje es de la editorial, es de otra empresa, por tanto pueden hacer lo que quieran, y le dijeron que vale, que nada, que adiós, que no hubo el Zorro de Hugo Pratt. Bien, como podéis ver, este hombre es muy radical en cuanto al concepto del contraste entre blanco y negro con las páginas que vamos a ir viendo. Esta está publicada en color, pero bueno, se publicó en 1972 y, en fin, digamos que es un placer leer una historieta dibujada por este señor, un placer al menos para la vista. Evidentemente, lo del guión, esta parte, depende de quién lo escriba. Este es un personaje que creó él, Jesse Bravo, que no tuvo mucho éxito, lamentablemente. Y os recuerdo que este señor fue el que dibujó las dos, creo, sí, primeras historietas de Torpedo en 1936. El personaje creado por Enrique Sánchez Abulí, hasta que hubo un problema de moral, porque este señor dijo que no podía dibujar las historias de un tío que no tenía moral, que era un cabrón, con perdón, y que el guionista tenía que rebajar el tono. Entonces el guionista dijo que no, y se acabó Alex Toth y llegó Jordi Verdet. Bueno, otra muestra de... Bien, seguimos con... Vamos a terminar ya, porque ya... Hostia, sí, vamos a terminar ya. Bien, sigue pasando. Estas son páginas... esta me llama mucho la atención. Bueno, supongo que es un tópico, ¿no? Es un diálogo entre armas. Está muy bien pensado, ¿no? Porque hay unos personajes, evidentemente, detrás de las armas, pero el recurso que tiene Pratt es muy interesante, ¿no? A nivel narrativo. Seguimos. Sigo diciendo eso, ¿no? Como, fijaos, ya como depura todos los trazos de negro para definir un personaje de color. Me parece increíble. Siguiente. Bueno, esta es una historieta corta, bastante importante, diría yo, muy curiosa. Siempre me ha llamado mucho la atención en la obra de Pratt. Muy radical, además, ¿no? Diríamos, ideológicamente hablando. En la que, fijaos que, como supongo, igual porque está ambientada en Irlanda, pues bueno, se dedica a trabajar mucho más el tema de las rayas para dar ese sentido de niebla. Sigamos. Siguen las historias cortas en Pif Gadget. Él recurre no solo al realismo. Hugo Pratt habla también de la fábula, de la fantasía, de la poesía en historieta. Introduce el personaje en mundos reales y en mundos irreales. Introduce el personaje en escenas históricas con personajes reales y con personajes inventados. Introduce el personaje en una reflexión muy amplia sobre el ser humano, que es básicamente uno de los aspectos muy importantes de esta obra. Sigamos. Cuando tiene que dibujar así, porque se supone que se está representando una escena con sombras chinas, lo hace de forma fantástica, aunque este es un montaje. Hay que decir que la obra de Pratt se ha remontado varias veces. Esto no es el montaje original, ¿vale? Con su permiso a veces, sin su permiso a veces. Y eso no es lo mismo, porque cuando un autor piensa en una historieta está pensando en cómo es la página. Si tú remontas las viñetas, has destrozado su manera de enfocar esa página, ¿eh? Esto también está remontado, pero bueno, sirve para ver que cuando vuelve al desierto, curiosamente en esta historia, pasa la página por favor, vuelve a trabajar otra vez los rayados. Las manchas negras puras sí, pero también las tramas de raya, como en este caso. Sigamos. Otra vez un remontaje en la que se ha comercializado últimamente estas historietas. Aquí fijaos en, bueno, otra de las especialidades de Hugo Pratt es en colarnos, entre comillas, una charla de dos personajes que puede durar muchas viñetas. Esto es muy complicado, porque lo fácil es que te canses. Sin embargo, normalmente no te cansas. Lo vas leyendo, pum, 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 y funciona perfectamente. Más escenas de acción, donde se demuestra que, insisto, que la pierna esa de la segunda página de vuestra derecha, digamos, la viñeta 1 de la tira 2, eso, está un poco forzada. Quiero decir que no pasa nada, que es perfectamente lícito hacerlo y que es muy bueno hacerlo, porque consigue el efecto que quiere, ese efecto de movimiento, de fuerza. Me llama mucho la atención ciertos
cosas que escoge Prat, ¿no? Como antes, esas armas que hablaban, ¿no? Ahora ese acercamiento que hay, ¿no? A una cebra, ¿no? A partir de una reflexión en una de sus historias cortas. Este es otro montaje malo. Este ya es un montaje correcto. Corto maltés en Siberia. Cuando terminan las historias cortas, no tarda mucho en, evidentemente, se evidencia. Antes me explicaba Ángel que los números de Pip Gadget, la revista donde se publicaban las historietas cortas de Corto Maltés, donde publicaban Corto Maltés, se vendían bastante más. Se vendían menos. 20.000 menos. Bien. A pesar de eso, curiosamente, vuelve con Corto Maltés y con una historia larga. Su primera historia larga después de la de la batalla del Mar Salado. Corto Maltés en Siberia. No. En Linus. Se publica en la revista Linus. Aquí lo pone. Bien, aquí fijaos en que la primera viñeta de arriba, ese chino que aparece ahí, yo diría que lo podría haber dibujado Cani. Muy curioso. Sin embargo, el resto no lo hubiera dibujado así Cani, porque es mucho más limpio, sintético y, como ha dicho antes, ha señalado muy bien antes Ángel, domina más el blanco que el negro, pero ahí están esos contrastes. Sigamos. Bueno, otra página de Corto Maltés en Siberia, donde se recuerda lo que estoy diciendo. Seguimos. Otra página de Corto Maltés en Siberia con un diálogo. Corto Maltés en Siberia, el tratamiento además que se hace, claro, en las páginas donde hay nieve, evidentemente es muy atractivo a todos los niveles, como podéis ver. Con rotulador. Y menos mal que escogió un rotulador, no de esos que ahora se pierde la tinta, que hay muchos, porque si no... Exacto, sí. Estos originales no desaparecen. Bueno, seguimos con Corto Maltés en Siberia. Estas, pues supuestamente, a Hugo Pratt no le gustaba dibujar ni máquinas ni utensilios, y entonces, sobre todo, su ayudante lo que hacía era dibujar estos trenes y los coches, etc. Eso es lo que se dice. En Fábula de Venecia, otra historia larga, se rompe un poquito todo lo hecho hasta ahora, es en color, porque Pratt decía que las fábulas tienen que ser en color, y como veis es de 3 tiras ya, no de 4. O sea, ya dibuja menos, bien sea porque originariamente, como antes me ha señalado Ángel, Hugo Pratt era muy obeso y no le era fácil dibujar cosas muy altas, o bien porque Pratt seguía buscando ese lenguaje suyo, absolutamente propio, pero sobre todo sintetismo. O bien porque así trabajaba menos. Puede ser una mezcla de todo, evidentemente. ¿Vale? Pero el resultado es esto, donde aparece sobre todo su querida Venecia, ya que él nació muy cerca de allí, bueno, ahí mismo, y evidentemente está muy ligado a la ciudad de Venecia. ¿Bien? Vale, sigue, pasemos. La Casa Dorada de Samarcanda, para mí, gráficamente, es el sumum, para mí es lo mejor de Hugo Pratt, de esta etapa de Hugo Pratt, digamos. Vuelve a las 4 tiras, da la sensación de que está mucho más, ¿cómo decirlo?, comprometido con el dibujo y con la historia incluso. Esa es una sensación, ¿no? Y fijaos cómo sigue platicando esos diálogos de 2 personajes. Y ahora fijaos en un detalle, en la viñeta 1 de la última tira, ese personaje que está fumando tiene una sombra muy peculiar, una sombra. Hugo Pratt solía utilizar estas sombras de fondo que marcan un poquito la distancia, ¿no?, de la que está del fondo, pero no hacía fondo, ¿vale? Eso, curiosamente, lo hacía Will Gold, el dibujante del que hemos hablado al principio. Tal vez sea lo único que haya quedado de él. Cuando tiene que utilizar las onomatopeyas, sabe perfectamente cómo utilizarlas, porque también son un lenguaje gráfico, visual, perfectamente asimilable. Ya está, sigue pasando. Y cuando tiene que jugar con un blanco y negro absolutamente rompedor, también, como aquí en estas escenas nocturnas. Tango y Todio a media luz es una de las últimas obras largas de Corto Maltés, realizada todavía 4 tiras, casi siempre ambientada en Buenos Aires y ambientada siempre en la noche, durante la noche. Vamos pasando y fijaos aquí en la anterior. Fijaos aquí el sumum de lo que es una página entera dedicada a un diálogo entre los personajes, donde además podría ser que las viñetas 3 a la 4, 5, 6, 7, 8, 9 a la 9 o 10 estuvieran fotocopiadas. ¿Por qué? Bueno,
¿Está mal? No, es un buen recurso. Siempre que lo que diga nos esté interesando, por supuesto, o siempre que sea importante hacerlo o justificado por lo que sea, que creo que en este caso lo está. Bien, seguimos y ya cerramos. Las Helvéticas es la penúltima obra larga de Corto Maltés, donde, como veis, vuelve a las 3 tiras, vuelve a la síntesis, vuelve a, se supone, buscar ese lenguaje gráfico que él estaba buscando y que finalmente encontró, porque ya es evidentemente reconocible de sobras. Seguimos con las Helvéticas, y acabamos con Mu, su última obra de Corto Maltés, donde sigue con esas 3 tiras. Y bueno, posiblemente no sea lo que mejor dibujó Hugo Pratt, pero fijaos siempre que Hugo Pratt está ahí, que esa intención de hacer las cosas sencillas no tiene por qué parecer desidia, cuando en realidad lo que estamos viendo es perfectamente reconocible, y que evidentemente queda siempre su, digamos, dominio del dibujo, de la técnica y de la narración. Seguimos y acabamos. Siguiente. Sí, siguiente. Bueno, yo supongo que Hugo Pratt murió, evidentemente, eso no lo supongo, es evidente. Su obra será continuada, es evidente. De Los escorpiones del desierto ya se han realizado 2 o 3 libros por parte de otro autor, 2 autores distintos. De Corto Maltés se acaba de publicar otra obra nueva, escrita y dibujada por 2 españoles, Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero, y como ha funcionado, habrá más. Y eso me parece muy bien. Pero bueno, yo he intentado sencillamente explicar un poquito lo que ha sido el nacimiento y la evolución del estilo de Pratt. Si queréis hacer alguna pregunta, adelante. Bueno, pues, muchas gracias por todos. Creo que un aplauso se le merece.